Bueno, el tema de la formación técnica, todos sabemos que en general las escuelas técnicas, los proyectos que se hicieron siempre estuvieron relacionados con algún modelo de desarrollo económico. La vez pasada casualmente estaba trabajando en un texto y pensaba que en el proceso de industrialización, digamos, las etapas de industrialización que se dieron desde el surgimiento de la primera revolución industrial, cuando empiezan a surgir los sistemas educativos nacionales, la posibilidad del desarrollo industrial era previsible, porque los cambios tecnológicos eran más o menos cambios que iban actualizando las nuevas herramientas, los nuevos instrumentos de trabajo. Y lo que se nota en lo que uno podría ver en lo que está pasando hoy es que es absolutamente imprevisible cómo va a seguir el desarrollo tecnológico, porque desde la introducción de las nuevas tecnologías y el ritmo de cambio, de actualización y de modificación que se produce, es muy difícil hoy poder prever cuáles van a ser las nuevas herramientas, las nuevas máquinas y de qué manera deberíamos formar para ese mundo. Digo, antes había como una previsibilidad de los cambios tecnológicos, pero hoy es absolutamente imprevisible cómo se va a aplicar las nuevas tecnologías. Estos últimos días estuve viendo a través en uno de los programas, no sé si era Discovery o uno de esos, apareció la vida de Nikola Tesla. Yo sí. no sabía quién era este personaje. Es que era el anónimo de la historia. Exactamente. Y después entré en YouTube, y hay muchos videos de él. Y es un personaje realmente muy interesante. Su planteo desde la energía, digamos, hay el tema de la pila de energía Tesla, que podría reemplazar a todos los sistemas de producción de energía y sería una energía gratis, ¿no? Por eso es que no funcionó. Cuando le dieron el primer préstamo, después cuando fue a pedir el segundo, el JP Morgan le dijo no. Porque bueno, es que lo muestran como la lucha de los poderes económicos, quién triunfó en cuanto a la tecnología. Claro, pero además tenía otras cosas como la ley antigravedad, o sea, hay un montón de inventos. Yo lo empecé a ver y digo, no, acá tengo que seguir viendo esto porque realmente tiene que ver con la generación. Por ejemplo, esto está siendo utilizado en los vehículos eléctricos. Bueno, hay un montón de principios de su, que quizás aquí el compañero nos va a poder dar más elementos o precisiones sobre este personaje. Yo no lo conocía ahora, ¿cuál es la particularidad que yo encuentro en esto, ¿no? Es alguien que rompió con muchos cánones del pensamiento, de la ciencia, y ha abierto puertas que podrían ser de muchísima importancia para pensar el desarrollo, inclusive el desarrollo tecnológico, ecológico, con un montón de ventajas, por lo menos de lo que yo entiendo de lo que leí. Y bueno, yo digo, ¿cómo prepararnos para un futuro que es mucho más impredecible que lo que era anteriormente? Y la vez pasada, leyendo Le Monde Diplomatique, sacó uno de los diarios de la revista esta dedicado a la educación, y hay un artículo que habla sobre la educación en ciencias, ¿no? Que está escrito por dos personas que tienen una colección de textos dedicados a poner a mano de los que no sabemos, conocimientos que vienen del área de las ciencias naturales, de la física, de la geología, que es una colección que se llama Ciencia que ladra, puntos suspensivos, de editorial siglo XX, que son libritos chiquititos así, y que son muy interesantes. Bueno, y ellos decían que
que la formación para la educación en ciencia, muchas veces la gente piensa que es enseñar los grandes inventores, los grandes inventos, cosas aburridas, que no sirven, o que no, aparentemente no tienen importancia. Y dice, no, lo importante es que nosotros formemos para preguntar. Es decir, para saber preguntar, porque la ciencia siempre es interrogante y siempre el saber preguntar o el buscar la respuesta a las preguntas son las que movilizan a la ciencia, ¿no? Así que bueno, relacionando todo eso y teniendo en cuenta esta invitación, yo pensaba eso, ¿no? Es decir, yo creo que diríamos, recién hablábamos con el colega aquí, las nuevas tecnologías incorporadas a la escuela, el hecho de que los chicos tengan computadoras y todo lo demás, desde mi punto de vista, por ahí puede ser un paso importante, pero muchas veces no llega a poder ser utilizado porque nosotros mismos no sabemos cómo trabajar con eso, es decir, cómo generar a partir de las nuevas tecnologías procedimientos que nos sirvan para conocer más o para entender más. Pero sí lo que me parece importante, asociando estos dos artículos, el de Tesla y el artículo del Le Monde Diplomatique, es que realmente la búsqueda de las alternativas a los procesos que hoy generan energía y todo lo demás, yo creo que un poco es por ese camino tratar de avanzar, porque bueno, teniendo esos elementos creo que además de contribuir a la continuidad del sistema, del mundo, digamos, de nuestra naturaleza, podría ser una base científica importante para el desarrollo nuestro. Gerardo, yo quiero preguntar, entiendo más o menos que estás planteando que habría como una ruptura de la linealidad del método con el desarrollo tecnológico, vamos. Entonces, si hay ruptura de linealidad en el método y vos decís, para poner en relación educación y ciencia, o tecnología, mejor dicho, si hay esa ruptura, ¿qué pasa con la producción de conocimiento en el sentido positivista y iluminista tradicional? Lo pregunto, estamos armando un proyecto con Yerusa, que es una compañera de la Universidad Nacional también, y estamos enfrascados en tratar de armar un programa circular. ¿Y cómo vamos a defender eso académicamente? Y es la idea de pensar el programa a partir de una estructura mínima que se complete con la necesidad del alumno, ¿no? Ahora, evidentemente el método ahí es diferente. Y cuando vos decís, no sabemos a dónde se va a desarrollar, yo digo, esa ruptura de linealidad es por la velocidad, la vertiginosidad de la revolución tecnológica, como decirle, o por cierta incapacidad también de pensar la teoría, la investigación, el método, que se adecue rápidamente a otro sujeto de conocimiento. Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Fíjate vos que en la década de los 60, después que se produjo, digamos, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, hay todo un proceso de expansión y aparece la idea de la planificación económica y de la planificación de los modelos sociales. Yo me acuerdo que, bueno, yo lo trataba eso en Historia de la Educación. La planificación suponía prever pasos, ¿no es cierto? Por eso los países entraban en vías de desarrollo, porque en la medida que fuesen generando procesos de transformación en la estructura económica, eso llevaba a que el país pasara de ser un país tradicional subdesarrollado a ser un país desarrollado. Eso inclusive estaba pensado, y ahí en la época que se generaliza la planificación como método de previsión de los pasos a dar, se iba pensando en qué cosas se iban a ir cambiando hasta llegar al desarrollo tecnológico adecuado para una sociedad moderna. Bueno, eso hoy es muy difícil. A ver, nosotros tenemos el problema, pienso, mi opinión humilde, de encontrarnos digamos, en un momento de quiebre, ¿no? De toda esa forma de producción, de toda esa estructura, digamos,
tecnológica que ha venido funcionando y que ha venido cambiando dentro de una sistematización previsible, de alguna manera, algo que hoy es mucho más rápido. Yo veía, por ejemplo, en la televisión lo que hoy se puede hacer con las fotocopiadoras de 3D, con los aparatos para 3D. Veía la vez pasada que hacían hasta panqueques, ¿no? Y hacían panqueques hacían la imagen de la Torre Eiffel, ¿no es cierto? Y bueno, la programaban, la ponían ahí cerca de una plancha, largaban la plancha y salía un panqueque en forma de la Torre Eiffel. Digamos, es decir, yo no, y siempre esto lo conversamos con los estudiantes, yo no sé cómo va a ser el mundo de sus hijos, ni el mundo de sus nietos. Yo no puedo decir, no me imagino cómo va a ser dentro de 50 años, cuando en el poco tiempo que la tecnología ha comenzado a desarrollarse con los celulares y con todo lo demás, el cambio ha sido tan rápido y tan que no sé cómo podrá alguien pensar cómo vamos a formar a un docente para dentro